Bueno, quiero comenzar planteando algo, ¿no? Si hay algo que ha inquietado a las personas durante la historia, y seguro a más de uno le ha tocado pensar una vez, es el tema de la muerte. Creo que todos en algún momento se han preguntado qué existe después de la muerte. La Biblia dice que después de la muerte hay un cielo y un infierno, y que ese cielo, esa vida eterna, es con Dios, y que el infierno es una eternidad sin Dios. Ahora, si yo les preguntara a cada uno de ustedes si la muerte les llegara en este momento, ¿dónde creen que irían? Quizás muchos crean y digan, yo me voy al cielo con Dios. Amén, si es así. Pero, ¿cuántos de ustedes, y aquellos que dudan de este tema, lo vamos a ver hoy, pero ¿cuántos saben que esta vida eterna, esta salvación que Dios prometió a través de Cristo, comienza ahora? Que esta salvación es un ya, pero que va a terminar al final de nuestros días. Hoy vamos a ver por qué esta salvación comienza ahora y que solamente por tener fe en Jesús somos herederos o podemos obtener la promesa de Dios en Cristo. Así que les invito a que abran su Biblia en la carta de los Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Romanos 4, versículo 13 al 17. Que dice lo siguiente: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que la promesa sea firme a través, por gracia, para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. ¿A quién creyó? Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Voy a empezar en el versículo 13, que dice que no fue por la ley la promesa de Dios dada a Abraham y a su descendencia, sino por la justicia de la fe. ¿Quién fue Abraham? La carta de los Romanos la escribió Pablo, y Pablo se dirige a dos audiencias, a los judíos y a los gentiles. Los judíos son los descendientes de Abraham. Los gentiles eran personas que no descendían de Abraham. Ahora, esta promesa de que sería heredero del mundo, ¿en qué consistía? ¿Por qué Dios le dio esta promesa? En base a la fe, en base a creer. Así que vamos a ir a Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a ver un poco la historia de Abraham. Versículo 1 dice lo siguiente: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham venía de un pueblo donde tenía su casa, su familia, sus raíces o su cultura, su contexto cultural. Y en un momento de su vida, Dios lo llama a Abraham y le dice: mira, Abraham, quiero que te vayas de este lugar donde estás y te llevaré a una tierra, a un lugar que ni siquiera conoces. No hay duda de que Abraham, durante su historia, si lo vamos leyendo en el Génesis, Abraham pasó por muchos momentos de dificultad, sufrimiento, y vemos que Dios lo distanció a Abraham de sus raíces culturales.
Y Abraham tenía que creer realmente, no le quedaba otra. Imagínense, Dios le dice a Abraham, andate a aquella tierra, no tenés familiares, no tenés nada, no tenés un ejército para hacer guerra y conquistar la tierra, solamente cree. Y Abraham le creyó. Ahora, Abraham tuvo que dejar atrás su pasado para cumplir los propósitos futuros de Dios. Y así es Dios con nosotros. A veces Dios nos va a dejar o nos va a demandar que dejemos cosas. Ahora, Dios le hace una promesa muy grande, no solamente que le daría una tierra, una nación, sino que en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación, no dice una nación pequeña, dice una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham, tú vas a ser un hombre grande. Tu nombre va a ser reconocido en toda la tierra. Y tú serás de bendición para todos los otros pueblos. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Ahora, esta promesa, si la vemos ahora, parece una promesa física, una promesa terrenal. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis 15, versículo 4 al 7. Dice lo siguiente: luego vino a él palabra de Dios. ¿A quién vino palabra de Dios? A Abraham, diciendo: no te heredará este. ¿A qué se refiere? Abraham tenía, o era un hombre de edad, no tenía hijos, su esposa Sara era estéril. Y Abraham le plantea a Dios: mira, Señor, no puedo tener hijos y creo que mi esclavo, mi siervo va a heredar todo lo que tengo. Ya soy un hombre grande. Pero Dios le dice: este no te va a heredar, sino un hijo tuyo será que te heredará. Versículo 5. Y Dios lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Obviamente que no. Y le dijo Dios: así será tu descendencia. Y esto es muy importante. Versículo 6. Y creyó a Jehová, o creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Quién le creyó a Dios? Abraham. Le fue contado por justicia significa que Dios basó su justicia en la fe de Abraham. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no Dios demandó acciones de Abraham para que cumpliera esa promesa? ¿Por qué Dios le dijo solo por fe? Versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, que era la tierra donde era Abraham, para darte heredar esta tierra. Quiero que vayan conmigo ahora a Génesis capítulo 17. Quiero que presten mucha atención a la condición que estaba Abraham. Versículo 1 dice: era Abraham de 99 años. Vaya, sí que era un hombre grande, ¿no? Aunque en aquel tiempo la gente vio un poco más, pero era un hombre ya grande. Ya estaba para jubilarse, dirán algunos, pero bueno. Dice: cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gente. Otra vez le vuelvo a decir. Y acá Dios le cambia el nombre a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ahora imagínense, habrá un hombre grande y los vecinos, la gente que estaba alrededor, escuchando, mira, aquel viejito se llama Abraham, padre de mucha gente, pero no tiene hijos. ¿Cómo puede ser eso posible? De seguro se le habrán burlado al pobre Abraham. Pero Abraham le creyó y dice el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Recuerda que la promesa de Dios fue de que iba a ser una nación grande a través de él, pero acá dice haré naciones de ti. O sea, la promesa se agranda un poco más y dice y reyes saldrán de ti. Wow. Y dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Es decir, que no había forma de revocar eso. Lo que Dios establece nadie lo puede quitar. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras y toda la tierra de Canaán, que era la tierra que estaba Abraham, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, esta promesa es increíble, maravillosa, pero imagínense, si esta promesa solamente fuera física, la muerte sería una limitación. Te mueres, no te llevas nada y queda ahí la promesa. Pero uno puede decir, bueno, mi descendencia tiene esa promesa, si yo vengo tranquilo. Pero una promesa muy pobre, porque queda ahí nada más. ¿Cuánto ustedes saben y quizás están seguros que después de esta muerte hay vida? Entonces, una promesa que solamente es lo terrenal es muy triste. Pero ¿por qué Dios le dice pacto perpetuo o que no se puede revocar? ¿Por qué? Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué Dios hizo esto? A ver. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente. Libro de la genealogía ¿de quién? Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Como pueden ver, de Abraham salió Jesucristo, Jesús. Ahora esta promesa en Jesús se expande. No solamente es una promesa terrenal, sino que es una promesa espiritual. La vida eterna, que comienza ahora y que va a terminar después en la eternidad con Dios. Ahora, queda muy claro, y como vengo diciendo, solo podemos tener la promesa de Dios por tener fe en Cristo. Quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Gálatas 3:29 dice lo siguiente: y si ustedes son de Cristo, ¿cuántos creen que son de Cristo? A ver. Bueno, si dudas no hay problema, aún hay tiempo. Si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice ahí? Ciertamente que linaje de Abraham son. Vale. ¿Y heredero qué? Según la promesa. Como había dicho, la promesa fue por medio de la fe. Ahora, Dios le da la promesa a Abraham por medio de la fe y no por la ley. ¿Qué es la ley? ¿A qué se refiere el autor de la carta cuando dice la ley? De la descendencia de Abraham pasaron casi más de 400 años y viene un hombre que se llamó Moisés. Dios usó a Moisés y Dios le dio a Moisés la ley. ¿Qué es la ley? Un conjunto de instrucciones y mandamientos que Dios le mandaba al pueblo. Dios no le dio la promesa a Abraham y a su descendencia en la ley, sino por la fe. Y en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículo 17,
quiero enfatizar la segunda parte del 17, que dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dice, la ley vino 430 años después de ¿qué? De Abraham. No la abroga para invalidar la promesa. Es decir, que la ley no invalida la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ¿qué herencia? La promesa. Ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa en la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Alguien se podría preguntar, ¿por qué Dios dio la ley? ¿Cuál fue el motivo? Y en el versículo 19, la carta responde esta pregunta, que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Qué simiente? Cristo, a quien fue hecha la promesa. Entonces, queda muy claro que Dios da esta promesa a Abraham por medio de la fe y que esta promesa se manifiesta y se cumple en Cristo y que esta promesa no es terrenal, sino que es espiritual, que es la vida eterna, que es una salvación que comienza ahora y termina después de la muerte. Ahora, esto es como si un padre biológico le dijera a un niño, mira, yo te prometo que te voy a dar un caramelo si me crees. Y el niño cree. Y el padre, al ver la fe, ver que el niño cree, le da el caramelo. Pero el niño no tuvo que hacer nada. Es como, por ejemplo, yo estuve toda la semana preparando este mensaje. Si yo lo hice pensando que Dios me tiene que dar algo a cambio, si yo lo hice pensando que Dios me tiene que bendecir, estoy muy errado. Estoy errando el blanco. Ahora, si tú crees que por hacer buenas acciones Dios te debe algo, y no es por ahí la cosa. Porque es por fe. Es por fe. Pero alguien puede decir, entonces no importa si hago muchas buenas acciones, o por qué tengo que hacer acciones o obras buenas, o por qué tengo que esforzarme en obedecer lo que Dios dice en su palabra, si es por fe. La fe produce buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, Filipenses, no lo busques, tranquilo, porque el tiempo amerita, como dicen por ahí. Efesios 2:10, igual lo que anotan los versículos, yo después les paso el bosquejo del sermón, y así que ahí lo pueden ver todo. Así que, pero en otros pasajes de la Biblia dice que Dios preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas, y que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, que lo que yo haga, no lo hago porque Dios me tiene que dar algo, o no lo hago porque Dios me tiene que bendecir, sino que lo hago por la fe. Y esa fe produce en mí buenas acciones. Entonces, si yo me esfuerzo por estudiar durante la semana, no piensen o no lo hagan creyendo que Dios les tiene que dar algo. Si yo me esfuerzo por ser un buen hijo, no crean que es porque Dios me tiene que dar algo. Si yo me esfuerzo por leer la Biblia, venir a la iglesia creyendo que Dios me debe dar algo, o creyendo que tengo que obtener la bendición de esa manera, estoy muy equivocado. Volvamos a Romanos capítulo 4. Entonces, el versículo 3 habla de una promesa universal que va para todos. Versículo 14 dice, porque si los que son de la ley, ¿a qué se refiere si los que son de la ley? Se refiere a los descendientes de Abraham. O sea, se refiere a los judíos en este contexto de la carta. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, que si la promesa de Dios hubiera sido por la ley,
la fe no valdría nada y la promesa no tendría valor. Ahora, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no lo hizo por la ley? El versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley produce ira? ¿Por qué? Volvamos a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 10 al 12. Gálatas 3, del 10 al 12. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, se refiere al Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Alguien puede decir, bueno, yo puedo hacer todo lo que la ley manda. Versículo 11, y que por la ley, ¿qué? Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿por qué nadie puede justificarse por la ley? ¿Por qué nadie puede cumplir por la ley? Pues vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9 dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí el autor se refiere a los gentiles, es decir, a las personas que no eran descendientes de Abraham. Y la respuesta es en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Dios sabía muy bien que por la ley no nos podíamos salvar. Sabía Dios que nuestro gran problema, o nuestra terrible condición, era el pecado, que estábamos bajo pecado. Y en el mismo capítulo, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios tuvo que dar esta promesa por medio de la fe. Solo podemos heredar la promesa de Dios por tener fe en Cristo. Ahora, vuelvo a mi ejemplo, ¿no? Si yo pienso que por preparar el mensaje durante la semana Dios me tenía que bendecir, no solamente estaba equivocado, sino que me estoy ganando la ira de Dios, el castigo de Dios, porque yo estoy creyendo y pensando que por hacer buenas acciones por mí mismo, Dios me tiene que dar la salvación o me tiene que dar algo. Pero no, estoy equivocado. Solamente me estoy ganando el castigo de Dios, porque el pecado está en mí. Entonces Dios fue muy bueno, por eso lo das por la fe. El versículo 16 dice lo siguiente: por tanto, es decir, en relación a todo lo que vengo diciendo, es por fe, una vez más. Perdón, Romanos 4:16. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. En otras traducciones de la Biblia dice favor inmerecido, otro dice un regalo. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el acto bondadoso y misericordioso de Dios hacia los seres humanos. Este acto bondadoso y misericordioso de Dios lo vemos en nuestro día a día. Es una bendición poder tener una familia, es una bendición poder comer algo que nos guste, o poder dormir, poder descansar, o muchas otras cosas, ¿no? Y eso es una gracia común. Pero hay algo que no podemos disfrutar a pleno, que es ser libre del pecado.
conseguir la salvación. Y ahí es donde necesitamos una gracia especial. La gracia de Dios se hace presente y se personifica en Jesús mismo. La gracia de Dios es Jesús mismo. Ahora, este favor, este regalo inmerecido es tan grande o es tan valioso que no podemos comprarlo, que no podemos obtenerlo por nuestras acciones, sino por medio de la fe. Y Dios lo sabía muy bien, por eso nos lo dio. Y dice ahí, a fin de que la promesa sea firme. Dios sabía muy bien que nosotros jamás vamos a poder cumplir o prometer lo que digamos. Jamás. Dios sabía que siempre fallamos, que siempre pecamos, que siempre caemos. Solamente en Cristo la promesa puede ser firme, solamente en Él. Y acá dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham. Y acá dice, no solamente para lo que es la ley, acá se refiere más que nada a los judíos, sino para también a lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. Volvamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esto es maravilloso. Y la Escritura, es decir, la Biblia, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, como habíamos visto en Génesis, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, que cuando recibimos esa promesa por la fe, el Espíritu Santo mora en nosotros, vive dentro de nosotros, está con nosotros y nos liberta de la esclavitud del pecado. Versículo 16. Ahora, a Abraham fueron hechas las promesas hacia su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, queda muy claro de que Abraham es el padre de la fe, dice en otro pasaje. Y nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa si hemos creído. Y si no, aún estamos a tiempo de hacerlo. Volvamos a Romanos capítulo 4. Dice, la parte del 16 dice: el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó. Y al final dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otra versión dice: crea cosas nuevas de las que no existía antes. Quiero resaltar: el cual da vida a los muertos. ¿Por qué Pablo, el autor de esta carta, dice esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Si vemos la historia de Abraham era un hombre grande, un hombre de edad, su esposa no podía tener hijos, y su esposa también era una mujer de edad. Y de una persona que estaba como muerto, Dios le dio vida. Y a través de Abraham nació un gran pueblo. Y a través de Abraham vino Jesús. Ahora, esto se da muy bien en lo que es el nuevo nacimiento. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
y que por cuanto todos pecaron, ¿no? La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente Cristo nos puede dar vida. Cristo es el pan de vida, Cristo es la vida, Cristo es la luz. Por favor, vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. Dice lo siguiente: Jesús estaba en una fiesta. Generalmente las fiestas solían durar varios días entre los judíos, y dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 63. Aquí Jesús estaba hablando a las multitudes y a sus discípulos. Y en un momento la audiencia se ofende con las palabras de Jesús. En el versículo 63 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. Se refiere al Espíritu Santo. La carne, es decir, nuestro cuerpo, para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque se deteriora y muere. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por último, Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Juan capítulo 4, del versículo 13 al 14. Aquí Jesús estaba descansando y ve a una mujer que va a un pozo a traer agua. En aquel tiempo se sacaba el agua del pozo. Y Jesús tiene un diálogo con esta mujer. Y el versículo 13 dice: respondiendo Jesús le dijo a la mujer: cualquiera que bebiera esta agua, es decir, el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No hay duda que solo en Cristo Dios crea cosas nuevas. Solo en Cristo Él nos da vida. Solo en Cristo tenemos esperanza. Solo por tener fe en Jesús podemos heredar la promesa de Dios. Ahora, quizás muchos creen en Jesús y quizás están dudando, ¿no? Bueno, si realmente es así, yo no siento eso, no me convence, no me cierra. Una de las evidencias del cristiano es el gozo. El gozo del cristiano es que ama a Dios y que a pesar de los problemas ama a Dios, ama su palabra. El Salmo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lo dijo un hombre que no todos los días eran días alegres para él. Tuvo que experimentar la muerte en vida de sus hijos. Tuvo que ver cómo sus hijos se peleaban por su reino, a lo de David. Y él pudo encontrar el deleite en Dios aún a pesar de la adversidad. Lo que quiero decir es que si no hay ese gozo en ti, si no hay ese deleite en Dios y en su palabra, quizás aún no estás en el camino. Quizás debas clamar a Él para que Dios ponga ese deleite en tu corazón. Y si estás seguro, aprende a descansar en Cristo, a pesar de todo. A pesar de todo lo que nos toque pasar.
solo por fe, porque solo por fe podemos heredar la promesa de Dios a través de Cristo. Oremos. Señor, queremos darte gracias por hablarnos en esta tarde. Padre, yo sé que eres un Dios muy grande y muy bueno, porque conoces muy bien nuestra condición. Sabías de antemano que con nuestros propios medios, con nuestras propias acciones, jamás podríamos obtener esa vida eterna, que el pecado nos condenaba, que el pecado no nos hacía libre, pero fuiste muy bueno y lo sigues siendo. Nos diste una gracia tan grande que es Jesús. Jesús, tu Hijo, el que murió en esa cruz, el que dio su vida por nosotros, el que no escatimó su propia vida, sino que se humilló hasta la muerte en la cruz. Padre, renueva nuestra fe, renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos a descansar en ti a pesar de todo. Ayúdanos a descansar en Jesús, a que todo lo que hagamos sea por fe, que podamos disfrutar esto. Y si no lo estamos haciendo, pon en nosotros ese deseo. Haz que puedan hacer de nuevo, si aún no lo creo, no lo siento quizás. Pero Señor, produce en mí ese cambio de vida. Quiero disfrutar esta salvación que comienza ahora. Quiero disfrutar de tu presencia. Dios, gracias por ser tan bueno. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.